Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de los Ateneos Federales del ciclo 2025 de la Asociación Toxicológica Argentina. Eh, Hoy tendremos el gusto de poder escuchar la presentación de Pablo Quiroga, que es farmacéutico, licenciado en Ciencias Farmacéuticas, donde nos va a exponer sobre temas que son realmente de importancia y de sumo interés en eh, lo que hace específicamente al abordaje de, al abordaje de la aplicación de las metodologías de toxicología en silicio para la evaluación de las impurezas y productos farmacéuticos. Acá hay un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta en lo que hace a toda técnica, que son las estrategias de control para tener la validación de los resultados. Así que le agradecemos, Pablo, tu intervención y quedamos atentos a tu presentación. Si hay alguna consulta, las pueden hacer por el chat o bien directamente levantar la mano cuando finalice el expositor. Así que adelante, muchas gracias y quedamos atentos a tu presentación. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la Asociación Toxicológica Argentina por haberme invitado a dar esta pequeña presentación que va a tratar de ser un resumen, ¿no? de aspectos donde voy a abordar la aplicación de las metodologías de toxicología in silico para evaluar las impurezas. Y voy a tratar de ver si nos alcanza el tiempo para ver un aspecto sobre conceptos fundamentales sobre las impurezas de nitrosaminas, que son lo último, digamos, que está hoy desde el punto de vista regulatorio, que tiene mucha importancia. En primer lugar, quiero comentar que todas las opiniones que yo vaya a expresar en esta presentación son a título estrictamente personal y no reflejan necesariamente la visión de las instituciones en las que me desempeño. ¿Cuál va a ser el contenido de la presentación? ¿Qué caminos vamos a recorrer? ¿Qué es una impureza? La definición. ¿Cuáles son los mecanismos principales de toxicidad genética? Resumidamente, vamos a hablar específicamente de los lineamientos de ICHM7, que justamente son los documentos para evaluar y controlar las impurezas reactivas, ADN reactivas, para limitar su potencial el riesgo carcinogénico potencial, las metodologías in silico que se aplican, ¿no es cierto?, para este tipo de impurezas, y tratar de llegar a ver nitrosaminas, conceptos fundamentales, la evaluación de riesgo y unas pequeñas conclusiones al final. Bueno, en primer lugar, a mí siempre me gusta comenzar con qué es una impureza, cuál es la definición, y la definición que yo tomo es la definición de ICH. Tal vez no están todos familiarizados con qué es ICH. ICH es un Consejo Internacional de Armonización para requerimientos técnicos de productos farmacéuticos de uso humano, donde el objetivo principal es que se reúnen las autoridades regulatorias de distintas partes del mundo y también los representantes de las industrias farmacéuticas para poder armonizar a nivel mundial documentos científicos, técnicos, de manera de garantizar que los medicamentos sean seguros, sean eficaces y de alta calidad. El año pasado, en el año 2024, tuvimos el honor de que la Autoridad Sanitaria Argentina, el ANMAT, ha sido incorporado como miembro pleno de la conferencia de este Consejo Internacional de Armonización, y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con esos documentos se van armonizando en conjunto. ICH, este consejo de armonización, divide sus documentos en 4 tópicos. Los tópicos son los que están acá abajo, QSEM, que significa, la Q significa que están todos los documentos de calidad, es decir, cómo se hacen los estudios de estabilidad para un producto farmacéutico, para una materia prima, cómo se validan los métodos analíticos, etcétera. La S es de seguridad,
donde aborda todos los aspectos o todos los documentos, engloba todos los documentos que tienen que ver para la evaluación de riesgo en cuanto a puntos finales como potencial carcinogénico, mutagenicidad, toxicidad sobre la reproducción y el desarrollo, es decir, son todos aspectos preclínicos, no clínicos, y después tenemos las guías con que empiezan todos los documentos que pertenecen a la E, que es de eficacia, donde están todos los documentos para diseñar y conducir y cómo presentar los datos de los estudios clínicos, y la última, que es la M, que son documentos multidisciplinarios, donde son documentos que no pertenecen ni a Q, ni a calidad, ni a seguridad, ni a eficacia, sino que son documentos que son tópicos transversales a todos esos documentos. Dicho esto, ¿qué es una impureza? Es cualquier componente de un fármaco que no es la entidad química definida como el principio activo, y además cuando estamos hablando de un producto farmacéutico es cualquier componente de la formulación pero que no sea el ingrediente de la formulación. Es decir, un excipiente no se es considerado una impureza. Constituyen un atributo crítico de la calidad. ¿Qué es un atributo crítico de la calidad? Son propiedades o características físicas, químicas, biológicas, microbiológicas, que deben ser controladas, ¿no es cierto?, en el producto farmacéutico o en la materia prima, y que van a estar, que pueden afectar directa o indirectamente la calidad, la seguridad y la eficacia de un producto farmacéutico, o digamos la seguridad y eficacia que espera un paciente de ese producto farmacéutico. Entonces, como la charla se centra en impurezas, y yo les dije que teníamos las distintas documentos, entonces me voy a centrar en principio en los documentos dentro de lo que son los documentos que están bajo la letra Q, que es de calidad. Pero vamos a ir después moviéndonos entre esos documentos y vamos a llegar, ¿no es cierto?, a los documentos que están bajo la letra M o multidisciplinarios. Hay distintos documentos de ICH que hablan sobre o describen o dan lineamientos o son marcos de trabajo para poder evaluar las impurezas en nuevos ingredientes farmacéuticos activos y en nuevos productos farmacéuticos. Esos documentos son documentos ICH Q3A y el documento ICH Q3B. Es decir, que si nosotros queremos evaluar cómo proceder para evaluar las impurezas en un nuevo ingrediente farmacéutico activo, nos vamos a tener que, vamos a estar bajo el paraguas del documento ICH Q3A, mientras que si queremos ver las impurezas de los productos farmacéuticos, cómo hacer para proceder para evaluar esas impurezas, nos vamos a tener que mover bajo el paraguas de ICH Q3B. Sin embargo, estas dos guías, estos dos lineamientos, Q3A y Q3B, son un paraguas para la mayoría de las impurezas, pero en realidad eran limitados en cuanto a aquellas impurezas específicas o muy especiales que son riesgosas, que son las impurezas reactivas al ADN o ADN reactivas. Es por eso que, y estas son denominadas impurezas mutagénicas. Y es por eso que surge la guía, los lineamientos ICH-M7. Fíjense que, en primer lugar, estamos hablando de impurezas, sin embargo, las primeras que les dije anteriormente, Q3A y Q3B, están bajo el paraguas de la documentación Q de calidad. Sin embargo, esta también habla de impurezas, pero sin embargo está dentro de los documentos M multidisciplinarios, y vamos a ver un poquito por qué está dentro de la M y no es una guía específicamente de calidad. Cuando uno empieza a leer y a poder analizar estos documentos, que hay que leerlos muchas veces porque siempre uno se pierde y siempre cada vez que lo vuelve a leer encuentra cosas interesantes, se da cuenta que dentro de lo que es esta guía, estos lineamientos ICH-M7, habla directamente de que esta guía, específicamente ICH-M7, que habla de y incluye las impurezas reactivas al ADN o ADN reactivas,
no incluye o no contempla un grupo de impurezas por su estructura química, porque se considera que son de alta potencia carcinogénica y que se denominan grupo de riesgo o court of concern, corte de preocupación. Y dentro de este grupo se encuentran las impurezas de nitrosaminas. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, tenemos para todas las impurezas ICH, Q3A y Q3B, para las impurezas que son reactivas al ADN ICH-M7, pero nos quedan por fuera un poquito las impurezas de nitrosamina. Ahora bien, es importante destacar que nadie va a poder aplicar los lineamientos de ICH-M7 si no conoce profundamente los lineamientos de ICH, Q3A y Q3B, porque en realidad los documentos de ICH no son documentos dispersos, sino que son documentos que están linkeados entre sí y cada uno de ellos complementa al otro documento. Y vamos a ver que las regulaciones, si bien no hay específicamente un documento ICH para impurezas de nitrosaminas, sí vamos a tener que seguir los lineamientos que están descritos en ICH-M7. Ahora después les voy a contar un poquito sobre eso. ¿Cuáles son los mecanismos principales de toxicidad genética? Acá estamos en la Sociedad Toxicológica Argentina, entonces no me voy a detener, simplemente decir que tenemos 3 mecanismos: mutagenicidad, que habla de cambios permanentes, transmisibles en el ADN, son mutaciones puntuales. La clastogenicidad, que estamos hablando un daño a nivel de la estructura del cromosoma, y la aneugenicidad, que estamos hablando de una alteración en el número de cromosomas. Independientemente de cuál sea el mecanismo por el cual un agente químico pueda generar toxicidad genética, es decir, todo esto está incluido bajo el paraguas de lo que es la genotoxicidad, todos estos tipos de mutaciones pueden ser producidos por los agentes químicos. Todos estos tipos de mutaciones están involucrados en el desarrollo del cáncer y ningún ensayo por sí solo puede detectar todos los tipos de mutaciones a la vez. Es por eso que cuando se evalúa, ¿no es cierto?, un nuevo fármaco, se hace una batería de ensayos donde lo que se evalúan son distintos niveles, primarios, secundarios y terciarios, que evalúan distintos puntos finales de genotoxicidad. Muy bien, ¿qué pasa? Que en algunos casos podemos tener mutagenicidad, se considera que son moléculas, el mecanismo es sin umbral, y en otros mecanismos se consideran que son mecanismos con umbral, y entonces eso hace una diferencia importante desde el punto de vista regulatorio. Entonces, como les dije anteriormente, las impurezas reactivas al ADN, impurezas mutagénicas, surge esta guía ICH-M7 donde dice, vamos a tratar de dar un marco de trabajo para evaluar y tratar de controlar todas aquellas impurezas reactivas al ADN en productos farmacéuticos, con el objetivo, ¿cuál? De limitar el riesgo carcinogénico potencial. Ustedes saben que el proceso de carcinogénesis química es multietapa, es multicausal, pero es multietapa y tiene 3 etapas: iniciación, promoción y progresión, donde la iniciación, ¿no es cierto?, es un evento mutagénico. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que ICH-M7 entonces genera un marco de trabajo para poder identificar, es decir, conocer la estructura de esa impureza de la que estamos hablando, categorizar, calificar, es decir, lo que queremos saber es qué peligro está asociado a esa impureza y poder controlar, ¿no es cierto?, las impurezas para que estén en un nivel, ¿no es cierto?, un nivel seguro. Siempre que estamos hablando de este tipo de impurezas mutagénicas, estamos aceptando no un riesgo cero, sino una probabilidad de riesgo que la consideramos aceptable. Entonces, ICH-M7 es multidisciplinaria porque atraviesa. ¿Y por qué? Porque tiene como puntos de partida 2 aspectos. Un aspecto de calidad que me está diciendo qué tipo de impureza es, cuál es la estructura química, es decir, los aspectos físico-químicos, y desde el punto de vista de la seguridad, es decir, cuál es el riesgo o el peligro que está asociado, ¿no es cierto?, si estamos expuestos a esa impureza. Por eso es una guía multidisciplinaria, es de Q, porque es calidad, pero también para evaluar el riesgo asociado, o sea, la toxicidad intrínseca, tendríamos que ir a las guías de seguridad. Por eso es una guía M multidisciplinaria. Es importante cuando empezamos a analizar este tipo de documentos, no perder de vista el foco.
o el objetivo que tiene estos lineamientos o estas guías. Estas guías son mandatorias desde el punto de vista regulatorio en toda la industria farmacéutica, por eso les digo, son de cumplimiento obligatorio desde el punto de vista, y la Autoridad Sanitaria Argentina, por supuesto, lo tiene así. El objetivo, entonces, es las impurezas reactivas al ADN, es decir, impurezas mutagénicas. No estamos hablando ni de clastogenicidad ni aneugenicidad, estamos hablando de mutagenicidad. Porque son aquellas que tienen el potencial de causar daño en el ADN de manera directa, pero el punto importante es acá que las cuales cuando están presentes a bajos niveles, porque una impureza tiene que estar a bajos niveles en un producto farmacéutico, en un ingrediente farmacéutico activo, pueden conducir a mutaciones y por lo tanto potencialmente causar cáncer. Entonces el objetivo de la guía era limitar, ¿no es cierto?, este tipo de impurezas. ¿Para qué? Para limitar el riesgo potencial carcinogénico. Ahora bien, dijimos que había otros tipos de mecanismos de genotoxicidad, que eran clastogenicidad, aneugenicidad, pero entonces específicamente lo dice en el documento, ¿qué otros tipos de agentes genotóxicos que no son mutagénicos típicamente actúan por un mecanismo con umbral? Entonces, si actúan por un mecanismo con umbral, usualmente al nivel en que se encuentran de trazas en los productos farmacéuticos o que se deberían encontrar en los productos farmacéuticos, los ingredientes farmacéuticos activos, no son de riesgo carcinogénico potencial para el humano. Esa es la diferencia y es por eso que nos estamos enfocando en las impurezas mutagénicas. No es que las otras no tengan importancia, sino porque estamos hablando al nivel en que se deberían encontrar. Entonces, todo esto lo hacemos ¿para qué? Para limitar el riesgo posible de cáncer en humanos asociados con esta exposición a impurezas potencialmente mutagénicas durante toda nuestra vida, una exposición crónica. ¿Cómo entonces evaluamos el potencial mutagénico? Bueno, para evaluar el potencial mutagénico, el gol estándar es el ensayo mutación reversa en bacteria. Y ahí van a ver que en la diapositiva hay un asterisco en rojo. ¿Por qué? Porque también cuando uno lee el documento y con los avances y el desarrollo de nuevas metodologías, también habla que podemos determinar el potencial mutagénico no solamente a partir del ensayo mutación reversa en bacterias, que es un ensayo de nivel primario, sino que también lo podemos, y que es in vitro, sino que también lo podemos evaluar a través de un ensayo de nivel terciario utilizando, es decir, determinando el ensayo, la mutagenicidad in vivo. No todos los ensayos permiten mutagenicidad in vivo y yo les voy a mostrar los que me parecen más importantes y que hoy regulatoriamente uno de ellos es el que ha aceptado regulatoriamente para poder demostrar, ¿no es cierto?, el potencial mutagénico. Es decir, que podemos demostrarlo de manera in vitro o de manera in vivo desde el punto de vista experimental. Pero también esta guía abre algo que es muy interesante, que dice, pero también cuando evaluamos el potencial mutagénico, podemos de alguna manera predecir y no hacer ensayos experimentales mediante una evaluación in silico, es decir, predecir cuál va a ser el resultado del ensayo de mutación reversa en bacterias para una molécula que no tiene datos experimentales de Steph-Dame, basados en la relación estructura-actividad. Es decir, predecir la mutagenicidad en bacteria a partir de la utilización de modelos computacionales. Ahora, ¿nos quedamos con eso? Eso vamos a ver cómo es todo el flujograma y cada uno decidirá si con ese resultado se queda o si vamos a tener que seguir trabajando. Surge también un aspecto que para mí es muy importante, es un concepto que es bastante antiguo, que se aplica mucho en lo que es alimentos, pero ahora se aplica, ¿no es cierto?, a los productos farmacéuticos y que es el concepto que tal vez lo han escuchado, que se llama umbral de preocupación toxicológica, traducido al español o Threshold Toxicological Concern, que es una dosis virtualmente segura que está definida como 1,5 microgramos día, que es un valor numérico del riesgo de cáncer. Es decir, siempre que estamos hablando de riesgo, estamos hablando en términos de probabilidad. Entonces dice que está relacionado con 1 en 100.000 de exposición
exceso teórico de cáncer, de exposición a una sola impureza, o lo podemos definir como una dosis más alta, microgramos día, la cual podemos indicar con una alta probabilidad que el incremento resultante en el riesgo de cáncer por encima del basal es insignificante o despreciable. Es decir, que nosotros consideramos que probabilidad de 1 en 100.000 lo consideramos despreciable o insignificante. ¿Por qué? Para los alimentos de 1 en 1.000.000. ¿Por qué bajamos a 1 en 100.000, le permitimos eso a los medicamentos? Porque el medicamento genera un efecto beneficioso, un efecto terapéutico para una patología, para el paciente. Y entonces siempre estamos hablando de una relación beneficio-riesgo. Entonces, este concepto se toma, es muy importante, y dentro de este concepto, por supuesto, no podemos aplicar este tipo de dosis a las nitrosaminas porque son de alta potencia carcinogénica, están dentro del grupo de Court of Concern. Bien, cuando nosotros tenemos, yo les dije que ICHM7 lo que nos da es un marco de trabajo para poder identificar, para poder categorizar, para poder calificar y para poder después definir estrategias de control de las impurezas. Y habla de dos tipos de impurezas: impurezas actuales e impurezas potenciales. No voy a profundizar, solamente es para que ustedes se queden con este concepto. Y ahí les traje un pequeño cuadrito. ¿Cuáles son las impurezas potenciales? Son aquellas impurezas que nosotros creemos potencialmente que pueden generarse durante el almacenamiento del ingrediente farmacéutico activo producto terminado. ¿Por qué decimos que son potenciales? Porque las hemos evaluado durante los ensayos de estrés o también durante los ensayos de estabilidad acelerada. Esas impurezas son potenciales y se van a transformar en actuales cuando realmente esas impurezas nuevamente yo las pueda encontrar, cuando haga los análisis, cuando haga la evaluación analítica de los diferentes lotes, cuando estoy haciendo los estudios de estabilidad a largo plazo, ¿no es cierto?, como debe conservarse un ingrediente farmacéutico activo, un producto farmacéutico normalmente en su envase primario, secundario, etcétera, y vuelvan a aparecer. Si vuelven a aparecer, se transforman en impurezas actuales. Pero uno tiene que evaluar todas las impurezas. Cuando uno tiene que decir, bueno, voy a identificar, bueno, tendrá que haber una elucidación estructurada de la impureza, pero después las tenemos que categorizar. Para categorizarla, decirle, vamos a tener que decir, tenemos esta estructura y entonces, ¿qué peligro está asociado con esa estructura? Ahora, cuando empezamos a hablar de peligro, ¿a qué punto final toxicológico nos estamos refiriendo? Simplemente al objetivo o foco de este documento, que es la mutagenicidad, ¿no? Porque queremos limitar el riesgo potencial carcinogénico. Por lo tanto, nos vamos a basar para categorizar y para evaluar el peligro en tres aspectos. Por un lado, la carcinogenicidad a partir de la determinación de la dosis tumoral 50, que es bioensayo en roedores, o para evaluar la mutagenicidad a partir del ensayo en mutación reversa en bacterias. Y si no contamos con ninguno de estos datos experimentales, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener que utilizar son estos modelos computacionales para poder predecir no la carcinogenicidad, sino para poder predecir la mutagenicidad a partir del ensayo en mutación reversa en bacterias. Es decir, que estos tres aspectos son los que tenemos que tener en cuenta para poder clasificar o categorizar las impurezas en las distintas categorías que nos indica este documento. Simplemente a modo de repaso, recuerden que tenemos el gold estándar, el test de mutación reversa en bacterias, es el test de Ames, que debe ser realizado bajo buenas prácticas de laboratorio y siguiendo los lineamientos de las guías de la OSD. Simplemente este test, como dijimos, la mutagenicidad detecta mutaciones puntuales que revierten mutaciones preexistentes en las cepas de prueba y restauran la capacidad funcional de las bacterias para sintetizar un aminoácido esencial. Es decir, en este caso estamos trabajando con cepas de Salmonella typhimurium o cepas de Escherichia coli que han tenido mutación en el operón de la histidina o en el operón del triptofán, en el operón de la histidina para Salmonella typhimurium o en el operón de triptofano para Escherichia coli, y han perdido su prototrofía. Es decir, que perdieron la capacidad de sintetizar ese aminoácido esencial, histidina o triptofano, dependiendo de cuál sea, la cepa bacteriana que estemos hablando,
y poderlo sintetizar a partir de sales inorgánicas y fuentes de carbono. Entonces, lo que se han transformado, es decir, se han generado estas cepas especiales que son ausótrofas para el aminoácido, histidina o triptofano, ¿no? Y entonces lo que van a evaluar es una retromutación, es decir, que cuando se pongan en contacto con distintas concentraciones de la gente que nosotros estemos estudiando, y después los vamos a crecer en un medio de, en general, el experimento natural es en placa, lo crecemos en un medio con agar con una muy pequeña suplementación de histidina. Todas aquellas bacterias que no hayan mutado, ¿no? No van a poder crecer en ese medio porque no van a poder sintetizar la histidina a partir de las sales inorgánicas y de las fuentes de carbono, y todas aquellas bacterias que hayan sufrido una mutación que suprime la mutación anterior o que revierte la mutación original. Y le permite de esta manera poder, a partir de las sales inorgánicas y las fuentes de carbono, poder sintetizar el aminoácido, ya sea histidina o triptofano. ¿Y cómo vamos a detectar eso? A partir del conteo de número de bacterias de colonias revertantes. Por supuesto que vamos a tener que hacer un control con un negativo, un control con solvente, porque hay un número de revertantes espontáneos específicos para cada una de las cepas y siempre vamos a tener que relacionar el hallazgo del número de revertantes respecto al número, a cada concentración, respecto al número de revertantes con respecto al valor basal, control o del solvente. ¿Se puede hacer cualquier combinación de cepas? No. La combinación de cepas que está recomendada es la que yo les dejo ahí y tiene una explicación porque permite detectar diferentes mutaciones puntuales. Y también estas bacterias no solamente tienen esas mutaciones a nivel del operón de la histidina o el operón del triptofano, sino que tiene otras mutaciones como, por ejemplo, disminuir la capacidad de reparación del ADN, o sea, hacerlas mucho más sensibles, aumentar, ¿no es cierto?, la permeabilidad de la pared celular para favorecer, ¿no es cierto?, el ingreso de la sustancia que estamos evaluando. Es importante que en este caso estamos hablando a un nivel primario, es in vitro, están ustedes en la Asociación Toxicológica, por lo tanto esto lo tienen muchísimo más claro que yo, simplemente para decirles que esto tiene que hacerse con y sin activación metabólica, porque el agente por sí puede ser el que es mutagénico o necesita una bioactivación para generar el agente reactivo, el electrofílico, que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de interaccionar con el ADN. Y como les dije anteriormente, podemos tener estudios de mutagenicidad in vitro, pero también estudios de mutagenicidad in vivo. Estos estudios de mutagenicidad in vivo, si bien en la guía ICH-M7 se nombran algunos más, yo les traigo específicamente estos. Y sobre todo voy a hacer mucho hincapié en el segundo. No me voy a poder poner a contar cómo es cada uno de estos ensayos, pero simplemente recuerden que cuando hablamos de estudios de mutagenicidad in vivo, podemos utilizar el ensayo de mutación en el gen PIG-A, que no tiene nada que ver con el cerdo, digamos, porque es PIG, sino que es un gen que se denomina PIG-A, que permite, fíjense que la guía es del 30 de junio del 2022, esta guía de OSD, y que habla de pero tiene una limitación. Si bien es muy interesante, permite determinar la actividad mutagénica in vivo, pero en médula ósea, es decir, en células precursoras eritroides, y tenemos que tener una exposición sistémica y que alcance el órgano blanco, que en este caso sería el tejido blanco, que sería la médula ósea. En cambio, el ensayo que hoy la Agencia Europea de Medicamentos, y creo que en breve todas las diferentes agencias sanitarias lo van a comenzar a implementar, y sobre todo para el tema de nitrosaminas, cuando queremos evaluar la mutagenicidad in vivo, es el ensayo de mutación génica, tanto somáticas como germinales, utilizando ratones transgénicos. Hay dos tipos de modelos de ratones transgénicos, Big Blue y Mutamouse. Y sí, ¿por qué es tan interesante? Porque puede utilizarse para cualquier impureza positiva en el ensayo de mutación reversa en bacterias y permite analizar entonces también diferentes tipos de tejidos para evaluar la mutagenicidad. Es decir, tiene una gran amplitud.
¿Qué quiere decir? Fíjense que dice, puede utilizarse para cualquier impureza positiva en el ensayo de mutación reversa en bacterias, porque si nosotros tenemos una impureza que es positiva en el ensayo de mutación reversa en bacterias o test de Ames, como es conocido habitualmente, y nosotros queremos saber cuál es la importancia que tiene ese hallazgo positivo in vitro e in vivo, automáticamente podemos ir a hacer un ensayo de mutación en ratones transgénicos, por supuesto, que no es un ensayo barato, hay que tener los ratones transgénicos, pero siempre es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque vamos a ver por qué vamos a poder seguir o queriendo hacer distintas evaluaciones. Bien. Entonces, el documento dice H, yo les dije que era identificar, categorizar, calificar. Bueno, identificamos, tenemos unas impurezas actuales, potenciales, porque aparecieron durante el ensayo de estrés, de estabilidad acelerada, o porque aparecieron durante los estudios de estabilidad a largo plazo, en las condiciones de almacenamiento, etcétera, pero pudimos identificar esa impureza, ¿no? Bueno, entonces, conocemos el nombre y el apellido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una revisión de la bibliografía. Y vamos a decir, bueno, a ver, esta impureza, ¿tenemos datos de carcinogenicidad y datos de mutagenicidad? Sí, vemos que es carcinogénico positivo y que también ha dado un ensayo de mutación reversa en bacterias positivo. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Ya con que decir que es un dato que viene de estudios experimentales, bien ensayo en roedores o ensayo de mutación reversa en bacterias, lo tomamos así como si fuera la Biblia. No, lo que tenemos que hacer es evaluar la calidad del estudio de dónde provienen esos datos. Entonces, no solamente que tenemos que encontrar datos experimentales que estén publicados o que los podemos hacer nosotros, sino que esos datos también tienen que ser de calidad y para eso uno puede utilizar, para evaluar la calidad de los datos, una escala que se llama una escala de Cleavage. Si nosotros encontramos datos experimentales para una impureza que son de calidad y que es carcinogénico positivo, el ensayo de carcinogenicidad es positivo, el ensayo de mutagenicidad positivo, automáticamente clasificamos la impureza con un clase 1. ¿Por qué es importante darle una clase? Porque esta clase va a estar asociada después con una estrategia de control. ¿Qué pasa? Si nosotros, es bastante raro encontrar para impurezas, para la mayoría de las impurezas, datos de carcinogenicidad y mutagenicidad experimentales. Después, ¿qué es lo que podemos tener? Podemos tener que desconocemos, ¿no es cierto?, el resultado experimental de un ensayo de carcinogenicidad, pero sí sabemos que es mutagénico y es de calidad el ensayo de donde provienen esos datos, por lo tanto, no es un clase 1, sino que es un clase 2. Y después podemos clasificar a la impureza como clase 5, siempre y cuando nosotros encontremos que haya ensayos de carcinogenicidad, ensayo en roedores, negativo, y mutagenicidad negativo. No porque busquemos en la base de datos y no encontremos la molécula, sino que tenemos que encontrar los datos experimentales. Y cuando vemos un ensayo de carcinogenicidad que dio negativo y el ensayo de mutagenicidad que dio negativo, ahí tenemos que poner, si para la clase 1, cuando daban positivo, teníamos una lupa, en este caso tenemos que tener una lupa sumamente más grande, porque para que un ensayo de carcinogenicidad, cuando es negativo, hay que evaluarlo muy bien si fue realizado apropiadamente. Bien, pero son 5 clases, clase 1, clase 2, clase 5. ¿Qué pasa? ¿Cómo clasificamos en clase 3 o clase 4? Bueno, cuando no tenemos datos experimentales o los datos no son de calidad apropiada, no son confiables, entonces la guía nos dice, ustedes pueden aplicar las metodologías computacionales. Es decir, una sola metodología computacional, cualquier metodología computacional, no. Tienen que ser 2 metodologías computacionales complementarias. Una basada en la regla de experto y una basada en la estadística, porque al complementarse aumentan la sensibilidad, disminuyendo los falsos negativos que tiene el objetivo de la protección al paciente. Es decir, que no digamos que una impureza es negativa cuando en realidad lo es. Cuando nosotros aplicamos estos modelos computacionales, como son 2, podemos encontrar distintas situaciones. Que los modelos coincidan, que los 2 sean negativos, que los modelos coincidan, que me den 2 resultados positivos, o que me den resultados fuera del dominio de aplicación, indeterminado, equívoco, etcétera. Y ahí es el tema interesante de cómo hacemos en esas situaciones cuando nosotros no encontramos concordancia entre los modelos. Bien, si nosotros hacemos
ponemos nuestra estructura dentro de estos modelos computacionales. Y ambos modelos me dan que la estructura que estoy analizando carece de estructuras de alerta, entonces la vamos a clasificar como, tiene una estructura de alerta, lo vamos a clasificar como clase 3, ¿no? Bien, es una impureza que ha sido predicha como mutagénica. ¿Qué nos puede pasar también? Nos puede pasar que también hagamos, ¿no es cierto?, la evaluación de la impureza y también nos da que estructuras de alerta, ¿no? Pero sin embargo, cuando empezamos a evaluar, vemos que la estructura de alerta está compartida con el ingrediente farmacéutico activo, que ya se evaluó durante su desarrollo el ensayo de mutación reversa en bacterias, o con alguna sustancia que tenga datos experimentales y que esté esa estructura de alerta, ¿no es cierto?, en la misma ambiente químico, y entonces podemos decir como los resultados del ingrediente farmacéutico activo o como los resultados de esta molécula que es sumamente similar y presenta esa misma estructura que se considera una alerta estructural en la misma ambiente químico y los resultados experimentales fueron negativos, consideramos a esta impureza como una clase 4. Pero, ¿qué quiere decir? Que esa impureza automáticamente no va a estar más bajo el paraguas de la ICHM7, sino que va a estar bajo el paraguas de ICH Q3A o Q3B si es un ingrediente farmacéutico activo o un producto farmacéutico. Y cuando hay una coincidencia de que son negativos en las dos metodologías computacionales, las clasificamos como clase 5 y esta clase 5 automáticamente ya deja de pertenecer al paraguas o deja de estar regulada por ICHM7, sino que pasa a formar parte de ICH Q3A y Q3B. Me voy apurando porque estoy lento. Bueno, entonces, ¿qué son los métodos y datos de toxicología in silico? Son enfoques computacionales que analizan, simulan, visualizan y predicen la toxicidad de las sustancias químicas. Simplemente, ¿qué es? A partir de la estructura, ¿no es cierto? A partir de los modelos computacionales desarrollados, vamos a predecir un punto final toxicológico de la impureza que estamos evaluando. Bueno, entonces acá lo que se utilizan son los modelados de relación estructura-actividad y cuando le adicionamos la palabra Q es relación estructura-actividad cuantitativa. ¿En qué consisten? Bueno, lo que hacen es identificar correlaciones entre las características, toda la información que tiene guardada la estructura química de la molécula y una actividad biológica en particular, que en este caso es el punto final toxicológico de mutagenicidad. Utiliza las pruebas de laboratorio reales o resultados clínicos. El supuesto general que es que las moléculas similares exhiben similares propiedades físico-químicas y biológicas para determinados puntos finales toxicológicos. Realiza predicciones de la actividad biológica de un compuesto basándose en su estructura química. Y tenemos dos, QSAR, cuantitativo, que es un modelo basado en la estadística, y el SAR, que es la relación estructura-actividad, que es un modelo basado en la regla de experto. ¿Por qué les puse estos dos? Porque dijimos que si no teníamos datos experimentales de la impureza, teníamos que hacer una combinación, teníamos que utilizar dos modelos complementarios, basado en la estadística, QSAR, basado en la regla de experto o basado, o un sistema de experto basado en reglas, que es la relación estructura-actividad. Metodología in silico basada en la estadística. ¿En qué se basa? Simplemente lo que se basa en la estadística es utilizar lo que llama el machine learning, es decir, un aprendizaje automático, donde a partir, ¿no es cierto?, de un conjunto de moléculas que tienen datos, de una base de datos que tienen datos experimentales, positivos o negativos, del punto final que yo estoy buscando, que en este caso es la mutagenicidad en bacterias, vamos a poner descriptores, vamos a poder definir descriptores moleculares, ¿no? Que esos descriptores moleculares de alguna manera lo que nos están brindando es transformar la información, utilizar la información que tiene estructura química de todos estos compuestos que se utilizaron, ¿no es cierto?, a partir de la base de datos que tienen resultados experimentales, y vamos a poder hacer un algoritmo que me va a relacionar la actividad en función de los distintos descriptores moleculares. Es decir, la mutagenicidad va a ser función de todos estos descriptores moleculares.
Muy bien, ¿cómo se hace eso? Se parte de una base de datos que se construye y la vamos a dividir en dos, en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. ¿Y por qué la vamos a dividir en dos? ¿Por qué? Porque con uno vamos a desarrollar el modelo, el algoritmo, ¿no es cierto? Vamos a calcular sus descriptores moleculares y vamos a ver cuál es el mejor modelo. Y en el conjunto de prueba, lo que vamos a hacer son aquellas moléculas que no utilizamos para desarrollar el modelo y vamos a desafiar el modelo. Entonces acá lo podemos tener un poquito mejor. Fíjense, queremos desarrollar nuestro modelo, tenemos una base de datos con 1000 moléculas que tienen resultados positivos y negativos experimentales en el punto final mutagenicidad. Entonces construimos la base de datos, 1000 moléculas. Hacemos la representación de las moléculas y ahí lo que hacemos es partir la base de datos. 500 de esas moléculas vamos a construir el conjunto de entrenamiento. Las otras 500 van a constituir el conjunto de prueba. A partir del conjunto de entrenamiento vamos a generar los descriptores moleculares, ¿no? Y a partir de esos descriptores moleculares vamos a generar diferentes modelos. Muy bien. A partir de eso, después tenemos que seleccionar el modelo. Una vez que seleccionamos el modelo, el mejor modelo, lo tenemos que validar. ¿Y con qué lo vamos a validar? Es decir, le voy a introducir una molécula que yo sé que es positiva experimentalmente y voy a ver qué me devuelve el modelo. ¿Me devuelve que es positivo o me devuelve que es negativo? Entonces ahí estamos validando el modelo. ¿Y con qué lo vamos a validar? Con el conjunto de prueba. Es decir, que las 500 primeras utilizamos para hacer el modelo, las 500 segundas vamos a desafiar el modelo para decir cuál es el mejor modelo y cuál es su capacidad de sensibilidad, especificidad, exactitud, etcétera. Una vez que nosotros tenemos ese algoritmo, QSAR, porque es basado en la estadística, ¿no? Que me relaciona la actividad, punto final, que es el mutagenicidad, en función de los distintos descriptores moleculares, este algoritmo QSAR sale de estos datos experimentales de la base de datos, de estas estructuras químicas, transforma esas estructuras químicas en descriptores moleculares, y después vamos a introducir nuestra molécula, ¿no es cierto?, dentro de ese modelo computacional. Tenemos un agente químico desconocido. No es que el agente químico en sí es desconocido, conocemos la estructura, lo que no conocemos es cuál es su actividad biológica en ese punto final, y lo que nos va a hacer es una predicción de su actividad, mutagénico, no mutagénico, indeterminado, etcétera, lo que nos manda el modelo. Eso sería en la estadística. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de basado en la regla de experto o un sistema de experto basado en reglas? En este caso lo que es una relación estructura-actividad, es decir, que no lo estamos cuantificando, no tenemos un algoritmo, sino que simplemente se basa en reglas que están escritas por expertos, donde a partir de determinadas características de la molécula podemos definir su mecanismo de acción o cómo va a ser su proceso de biotransformación para tener una reactividad apropiada para, por ejemplo, ser un electrófilo y para unirse al ADN que es nucleofílico. Es decir, que ya lo que no tiene no es un aprendizaje automático, sino que tiene estas reglas que están escritas por los humanos. Entonces, esta metodología utiliza reglas o alertas estructurales que permiten realizar predicciones de efectos toxicológicos específicos, mecanismos de toxicidad. Son reglas derivadas de la literatura a partir del análisis de una base de datos generados por científicos expertos. En general, incluyen una descripción del mecanismo de toxicidad y lo que busca es si está esa alerta estructural o esa estructura de alerta. ¿Y qué es una estructura de alerta? Una alerta estructural. Una subestructura molecular que pueda activar un mecanismo, porque es una regla de experto. Dijimos que nosotros, a partir de la estructura de la molécula, podemos decir que su mecanismo de acción está asociado con esta subestructura molecular que desencadena este mecanismo porque se une a tal cosa, ¿no? O generar un efecto tóxico. Estas reglas pueden incluir situaciones donde la alerta está desactivada, puede estar activada, etcétera, que eso lo va haciendo el modelo, pero sí es importante que vamos a tener una predicción positiva cuando la alerta esté presente. Pero muchas veces la alerta estructural está presente, pero sin embargo después el modelo hace una nueva evaluación en función de cómo son las características químicas, el ambiente químico alrededor, que puede hacer que se desactive ese alerta. Y estos son las alertas estructurales, por ejemplo, esto es las distintos componentes que ya se conocen, que son electrofílicos, que si están presentes en una molécula van a desencadenar, ¿no es cierto?, van a ser reactivos con el ADN.
Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar la predicción mediante QSAR? Ingresamos el agente químico a evaluar dentro del sistema, nos puede dar que es negativo, nos puede dar que es positivo, que es mutagénico, indeterminado, que es incertidumbre. ¿Por qué? Porque es muy disímil la estructura con respecto al conjunto de entrenamientos con el cual desarrollamos el modelo, fuera del dominio de aplicación también, porque es muy disímil. Es decir, que hay un montón de situaciones que se pueden dar. Entonces, como dijimos, como tenemos dos modelos, ¿qué pueden ser? Que coincidan o que no coincidan, que coincidan que es negativo, que coincidan que es positivo. ¿Qué nos dice el documento ICHM7? Nos dice que si los dos modelos computacionales coinciden en que es negativo, directamente es una clase 5, como les comenté anteriormente, excepto que la impureza esté en un nivel mayor de 1 miligramo. Cuando la impureza está en un nivel mayor de 1 miligramo, debemos hacer estudios adicionales, experimentales de clastogenicidad, neogenicidad, porque ahí puede ser que se supere ese umbral de acción. ¿Está bien? Entonces, cuando es negativo y es negativo, directamente decimos que el resultado es negativo. Cuando es positivo, decimos que es positivo. Y cuando se van dando distintas condiciones, que regla de experto me da una cosa, que estadístico me da otra cosa, tenemos que empezar a evaluar. Ahí tiene que haber una revisión de expertos para ver si se puede refutar o cuál va a ser la conclusión final, si es positivo o negativo. Siempre tenemos que describir muy fuertemente y fundamentar cuando nosotros tenemos una no coincidencia entre dos modelos y después decimos que al final es negativo. Si es positivo, siempre es un criterio conservador, que es el criterio toxicológico, pero si es negativo hay que fundamentarlo muy bien. Acá hubo Amber, evaluaron 15.886 moléculas que tenían datos experimentales y utilizaron distintos modelos computacionales. Específicamente, en el caso mío, yo utilizo un modelo computacional que es de LASA, pero puede haber un modelo computacional como el Toolbox, que es de OSD, que es gratuito, pero sí que todos los modelos tienen que estar validados, porque si no, no son aceptados por las autoridades regulatorias. Y ahí lo que hicieron es decir, bueno, a ver, vamos a desafiar estos distintos sistemas o combinaciones de metodologías que ellos utilizaron y vamos a ver qué nos devuelve el sistema. Es decir, 15.886 moléculas que tenían datos experimentales, se sabían que eran positivas, que eran negativas, los introducen, ¿no es cierto?, en estos sistemas y que ven que basado en la estadística, cuando es negativo y cuando basado en la regla de expertos es negativo, ¿qué significaba? Que de esas 15.886 moléculas, el sistema, las dos combinaciones nos devolvió. Coincidieron en que 7.978 de esas 15.886 eran negativos, pero sin embargo, de esas 7.978 que el modelo me predijo que eran negativos, en realidad el 8,1% habían tenido un resultado positivo en el test de Ames. Por lo tanto, el error que tiene es de un 8,1%. Es decir, que cuando nosotros estamos diciendo que los dos modelos coinciden en que es negativo y negativo, podemos cometer un error de menor del 10% de decir que una impureza que es mutagénica no es mutagénica. Pero por supuesto es un error que que vamos a convivir con ese error porque es aceptado. Lo mismo cuando es positivo positivo, tenemos un 50%, ¿no es cierto?, de probabilidad de concluir que es positivo porque el 50% de las moléculas eran positivas. Cuando no van, por supuesto, coincidiendo, lo que va aumentando es el riesgo de la probabilidad de que nosotros digamos que algo es negativo cuando realmente es positivo. Y entonces ahí uno sabrá con qué riesgo convivir, pero siempre pensando, ¿no es cierto?, el riesgo en el paciente, ¿no? Entonces, no decir es negativo, negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos nuevos modelos computacionales, por lo menos el que utilizo yo, tiene un montón de reglas, un montón de evaluaciones, como que si tuviera un experto dentro del sistema, que de alguna manera, una vez que da un resultado a partir de cada uno de los modelos, hace una evaluación general de esos modelos y empieza a buscar por qué razón, por qué la estructura de alerta, cuál fue el conjunto de entrenamiento, distintas características empieza a buscar y empieza a facilitar de decir que el resultado final es positivo o negativo cuando no son coincidentes. Igualmente, uno cuando no coincide tiene que haber, ¿no es cierto?, una revisión experimental, porque eso es lo que le da una mayor confianza. Es importante que cualquier
combinación de metodologías que ustedes utilicen, ya sea gratuitas o pueden ser pagas, tiene que cumplir con estos criterios de la guía OECD en cuanto a la validación, punto final, algoritmo sin ambigüedad, dominio, aplicabilidad, mediciones apropiadas, interpretación del mecanismo. Por último, entonces, la revisión experto, que me permite maximizar la confianza en las predicciones que usar, proporcionar una justificación para sustituir una predicción positiva o negativa que usar, y proporcionar una base para evaluar la mutagenicidad en ausencia de una predicción que usar. Por último, entonces, dentro de estas metodologías in silico, también es una metodología que se llama read across, que es extrapolación, categorización. ¿Qué significa? Simplemente, es decir, yo tengo mi molécula, conozco su estructura, no tengo datos experimentales en cuanto al punto final de mutagenicidad o carcinogenicidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a utilizar datos de uno o más análogos, es decir, estructuras que yo considero que son suficientemente similar a mi estructura química, pero que tienen datos experimentales. Y a partir, ¿no es cierto?, de esa evaluación de esas estructuras químicas con datos experimentales, puedo extrapolar ese resultado experimental de estos análogos, ¿no?, del análogo a mi molécula. ¿Cuál es el tema acá? Es que de alguna manera muchas veces era muy subjetivo, porque en realidad si evaluaban 2 o 3 personas podían tomar distintos análogos, ¿no es cierto?, para la molécula de interés, y eso daba resultados, ¿no es cierto?, totalmente diferentes. Hoy por hoy, regulatoriamente lo que se exige es que pase previamente por un modelo computacional que me va a partir de mi molécula elegir cuáles son los mejores análogos y a partir de esos, de manera objetiva, decir, este es el análogo a partir del cual voy a extrapolar el dato que estoy buscando. Una vez que nosotros dijimos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, porque en realidad hicimos toda esta evaluación, tenemos que caracterizar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros queremos saber ahora es la curva dosis-respuesta. Es decir, ¿cuál va a ser la ingesta aceptable apropiada? Porque cuando yo conozca la ingesta aceptable y la relaciono con la dosis que va a tomar una persona día a día, voy a poder saber qué cantidad le voy a poder permitir, ¿no es cierto?, esa impureza que esté presente sin que exceda esa probabilidad de 1 en 100.000. Por lo tanto, teníamos las clase 1, que eran carcinogénicas, mutagénicas. Hay que derivar una ingesta aceptable a partir de los datos del estudio de carcinogenicidad, es decir, de la dosis tumoral 50. Ustedes saben que cuando se hacen los ensayos de carcinogenicidad y ensayos en roedores, se utilizan dosis extremadamente altas, por lo tanto, en la zona más baja no sabemos exactamente si la curva sigue esta forma o sigue esta curva. Lo que sí hacemos es que a partir de la dosis tumoral 50 que nosotros tenemos, que la probabilidad es 1 en 2, vamos a extrapolar a la probabilidad 1 en 100.000, ¿no es cierto? Y vamos a obtener una dosis virtual segura o una ingesta aceptable segura. Fíjense que si nosotros hacemos una extrapolación lineal, es mucho más conservador que si consideramos que esta sea la curva. ¿Por qué? Porque acá la dosis virtual segura me da una dosis muchísimo mayor, en cambio cuando hacemos una extrapolación lineal a partir de la dosis tumoral 50, me da un valor sumamente menor. Cuando estamos hablando de clase 2 y clase 3, que consideramos que el riesgo potencial carcinogénico es despreciable, podemos utilizar ese famoso umbral de preocupación toxicológico de 1,5 microgramos día, siempre y cuando no estemos hablando de las nitrosaminas. Y después, aquellas impurezas con umbral, vamos a poder definir una exposición diaria permitida. ¿Y por qué no se llama específicamente ingesta aceptable, sino exposición diaria permitida? Porque acá fíjense que partimos no ya de una dosis tumoral 50, sino que partimos de un nivel sin efecto adverso observable, es decir, que estamos teniendo un mecanismo de una sustancia con umbral. Es importante también tener en cuenta acá que estas guías lo que nos están diciendo que cuando tenemos una exposición crónica para clase 2 o clase 3 no podemos estar expuestos a una cantidad mayor a 1,5 microgramos día de esa impureza, pero cuando tenemos más de 3 o más impurezas clase 2 o clase 3, todas tienen que estar por debajo de 1,5 microgramos día, pero sin embargo la sumatoria de todas ellas no puede ser mayor de 5 microgramos día. Es decir, que si yo tengo 6 impurezas, todas tienen que estar por debajo de 1,5 microgramos día. Pero no le puedo dejar a cada uno 1,5 microgramos día, porque
1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5 ya es 6, más 1,5 más 1,5 es 9, entonces la sumatoria total es mucho mayor a 5. Es decir, que cuando estamos hablando de que hay más de 3 impurezas, debemos cumplir que no debe pasar el 1,5 microgramos día, que era un dato, un criterio conservador, pero la sumatoria no puede ser mayor a 5 microgramos día, por lo tanto eso hay que tener en cuenta. Una vez que nosotros tenemos las impurezas en clase 1, clase 2 o clase 3, lo que nosotros tenemos que definir son estrategias de control, es decir, cómo vamos a controlar en qué parte en el proceso, en el ingrediente farmacéutico activo, en el producto terminado final, vamos a controlar, ¿no es cierto?, esa impureza para poder asegurarnos que esté por debajo de ese nivel de ingesta aceptable que nosotros derivamos a partir de las relaciones curvas dosis-respuesta. Entonces, ¿cómo sería un diagrama que va un poco a resumir todo esto? Y no me quiero... Son 10 minutos nada más, no sé si tengo como para terminar todo, díganme, si no, lo terminamos acá. Hola. Sí, Pablo, no hay problema, podemos extendernos. Ahí 10 minutos y ya terminó todo. Entonces, voy a hacer como un proceso con un diagrama de flujo para poder evaluar el riesgo y cómo es todo esto que vimos acá. Entonces, lo que nosotros tenemos es identificamos una estructura, que es una impureza, que viene del proceso de síntesis, del producto de degradación, del ingrediente farmacéutico activo durante el almacenamiento, del producto terminado. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es conducir las relaciones estructura-actividad. ¿Qué vamos a aplicar? Bueno, aplicamos directamente las dos metodologías computacionales complementarias basadas en la regla de experto o basadas en la estadística, como les dije anteriormente. ¿Qué es lo que nos puede dar acá? Bueno, a ver, ¿tiene una estructura alerta o no? ¿Cómo dio el resultado? Nos dio negativo, directamente la clasificamos como clase 5, no mutagénica, y va bajo el parábolas de ICH Q3A o Q3B. ¿Qué pasa si está la estructura de alerta? La clasificamos como clase 3. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos un clase 3. Y ahí tenemos que empezar a entender un poquito cómo es el proceso de fabricación, por ejemplo, de ingredientes farmacéuticos activos. Estas moléculas que generalmente son clase 3 son muy reactivas. Entonces, durante el proceso de cristalización, purificación, destilación, etcétera, en general se eliminan durante el proceso. Por lo tanto, evaluamos un punto que se llama evaluar el riesgo potencial de que la impureza sea arrastrada hacia el ingrediente farmacéutico activo del producto final. Si nosotros podemos evaluar y podemos demostrar, ¿no es cierto?, que la impureza va a estar presente al principio, pero al final del proceso la impureza va a ser eliminada por el mismo proceso, por sus características químicas, físico-químicas, y por los mismos pasos distintos del proceso que la va a permitir eliminar, directamente lo que decimos es, no voy a tener que hacer ninguna acción porque la impureza estaba, pero después en el producto terminado no va a estar. Entonces, ¿qué pasa si realmente vemos que la impureza no puede ser eliminada? Sigue siendo una impureza de clase 3, por lo tanto es de preocupación. ¿Qué podemos hacer acá? Cuantificamos, es decir, ¿cuál es el nivel de la impureza que tenemos? Y lo vamos a contrastar contra la ingesta aceptable. Ahora, si nosotros tenemos que cuantificar el nivel de la impureza, tenemos que desarrollar un método analítico. Desarrollar un método analítico con esta sensibilidad, porque estamos hablando de niveles de traza, es de mucho laburo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer también? Un aspecto de seguridad. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahora lo único que yo tenía era que la impureza era una clase 3, pero ¿quién me lo había dicho? Un modelo computacional. ¿Y qué pasa si yo ahora hago el test de Ames experimental utilizando la impureza? Bueno, si yo hago el test de Ames a nivel experimental, lo que voy a hacer ¿es la impureza mutagénica? El test de Ames me da negativo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Automáticamente mata a la predicción de que tenía una alerta estructural, porque ya lo demostré experimentalmente que es negativo, por lo tanto es un clase 5. ¿Qué pasa si la impureza es positiva? En el test de Ames. Entonces lo que tengo que decir es, bueno, si esa impureza es positiva, ahora sí tengo que determinar cuál es el nivel. ¿El nivel es mayor o menor de la ingesta aceptable? Bueno, si el nivel es mayor de la ingesta aceptable porque no la puedo controlar por mi proceso por debajo del nivel que tiene que estar, entonces tengo que hacer distintas estrategias. Modifico totalmente el proceso que tenía con el costo que eso significa, o puedo hacer un ensayo adicional a su vez. ¿Por qué? Porque hasta ahora digo, era mutagénica por la estructura de alerta, ¿no? Computacional. Era positiva porque me dio el test de Ames positivo, pero es un test in vitro. Entonces, ¿qué relevancia tiene eso in vivo? Y entonces ahí lo que puedo hacer
lo que puedo realizar es un ensayo de mutación génica in vivo a ratones transgénicos, y si este ensayo de mutación génica in vivo a ratones transgénicos me da negativo, automáticamente la impureza se transforma en clase 5 y deja de ser de preocupación para ICHM7. Y si es positivo, tendré que modificar el proceso, no me va a quedar otra. Y terminando, ya vamos a ver las nitrosaminas, los conceptos fundamentales, la evaluación de riesgo. Simplemente decir que las nitrosaminas son las que son estructuras que tienen este grupo N-nitroso, y que para que la nitrosamina se forme se tienen que dar determinadas condiciones. Es decir, que tiene que haber una amina vulnerable, una amina secundaria. Puede ser que las aminas terciarias también pueden ser nitrosadas, pero en realidad tienen que transformarse previamente a una amina secundaria. Tienen que tener condiciones para esa reacción. Bajo pH, temperatura, presencia de agua, y tiene que haber la presencia de un agente nitrosante, nitritos, ácido nítrico, etc. Es decir, un agente nitrosante. Es decir, que si se confluyen todos estos aminas secundarias vulnerables con agentes nitrosantes y determinadas condiciones, y todo eso se da, hay probabilidad de que se forme una impureza de nitrosamina. Recordemos que las impurezas de nitrosamina no estaban incorporadas dentro de lo que era la ICHM7 porque son consideradas de alta potencia carcinogénica. Es importante que las nitrosaminas tienen que activarse metabólicamente para poder después transformarse en un compuesto electrofílico que tenga la capacidad de unirse al ADN. ¿Y cuál es el proceso más importante? Es la hidroxilación, la alfa-hidroxilación del carbono alfa. ¿Qué significa hidroxilación? ¿Qué significa? El carbono alfa es aquel que está adyacente al grupo N-nitroso. Y estos son los hidrógenos que están en el carbono alfa, por lo tanto son los hidrógenos alfa, en la posición alfa. A partir del citocromo P450, independientemente de la familia del citocromo P450 que esté participando, porque dependiendo si la nitrosamina es grande, es más pequeña, la estructura, pueden participar de distintas isoformas del citocromo P450, lo importante es que el mecanismo va a ser el mismo, que es la alfa-hidroxilación. Una vez que ocurre la alfa-hidroxilación, después ocurren esto es una reacción enzimática, una cantidad de reacciones sucesivas químicas que van a terminar formando un carbocatión, es decir, una especie con carga positiva, es decir, que es un electrofílico, y ese sí va a ser el que tiene la capacidad de interaccionar con el ADN. Bien, cuando empezó todo este tema de las nitrosaminas, el foco estaba en las pequeñas nitrosaminas, la NDMA, NDA, etcétera, pero que estaban asociadas más con el proceso de síntesis. Se apuntó específicamente al proceso de síntesis del ingrediente farmacéutico activo y se tomaron acciones porque se supo cuál era la causa raíz de por qué se formaban y se tomaron acciones sobre eso. Bueno, cuando se creía que todo estaba bajo control, porque ya se conocían cuáles eran los procesos que podían estar relacionados con la formación de nitrosaminas y no, nos encontramos que aparecen unas nuevas nitrosaminas, ¿no? Y entonces ese es el foco actual de las autoridades regulatorias. Y son las nitrosaminas que se denominan NDSRI. ¿Qué significa? Impurezas de nitrosamina relacionada al ingrediente farmacéutico activo, es decir, que comparten la estructura con el ingrediente farmacéutico activo, y como son nuevas estas nitrosaminas, no se cuenta con datos toxicológicos robustos. Entonces uno dice, pero no tengo datos toxicológicos robustos, ¿cómo puedo definir una ingesta aceptable para estas nitrosaminas? ¿Qué debo hacer? ¿Carcinogenicidad? ¿Debo hacer mutagenicidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿qué es importante acá? Este cuadro a mí me gusta muchísimo. Todo esto era lo que nos preocupaba antes, cuando surgió en el 2018 todo el tema de las nitrosaminas. Pero bueno, todas esas estaban relacionadas principalmente durante el proceso de manufactura del IFA y eran conocidas y eran con datos toxicológicos robustos. Son altamente potentes, conocíamos su dosis tumoral 50, podíamos derivar la ingesta aceptable. ¿Qué pasa? Aparecen estas NDSRI, fíjense, una N-nitrosolfenadrina, N-nitrosoquinaprila, etcétera, es decir, están relacionadas. ¿Por qué? ¿Y cómo las controlamos? Es mucho más difícil controlar que las impurezas de síntesis del ingrediente farmacéutico activo, porque durante la síntesis del proceso del ingrediente farmacéutico activo yo digo, bueno, quito este solvente, quito este reactivo, quito este material de partida que me generaba la nitrosamina, ¿se entiende? Acá no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la amina
es parte fundamental de la molécula que tiene la actividad biológica. Por eso acá se generan predominantemente durante la formulación y almacenamiento del producto, son más difíciles de controlar por esto que les estoy diciendo, porque la amina vulnerable es una parte intrínseca y crítica del ingrediente farmacéutico activo. La concentración, entonces, ¿quién define cuánto se va a formar? La concentración de los nitritos que haya, porque la amina vulnerable ya la tengo. Se tienen que dar también las otras condiciones, pero sí es importante que haya nitrito. Y esos agentes nitrosantes, ¿de dónde vienen? De los excipientes. Entonces, por eso es tan importante la calidad de los excipientes y el contenido de nitritos que tienen los excipientes, porque si hay una amina vulnerable, hay probabilidad de formación de N-nitrosamina. Después habrá que ver cuánto de todos esos nitritos y de toda esa amina se va a transformar, ¿no es cierto?, en una nitrosamina. Cuando tenemos que establecer el nivel de ingesta aceptable, si la N-nitrosamina, si la nitrosamina es conocida, directamente determinamos un nivel seguro a partir de la dosis tumoral 50 en roedores, como les dije anteriormente. Hacemos una extrapolación lineal a dónde, a un riesgo de cáncer de 1 al 100.000, que es la probabilidad que estamos aceptando, y determinamos un nivel de ingesta aceptable. Eso lo dividimos por la dosis máxima diaria y nos va a dar en partes por millón, y es el límite que le vamos a aplicar a nuestro producto farmacéutico. ¿Qué pasa? Como dijimos, aparecieron estas NDSRI que no son conocidas, no tienen datos experimentales robustos y por lo tanto, ¿cómo hacemos para definir ingestas aceptables? Una manera era el Ridacross, es decir, buscar un análogo semejante, pero bueno, dijimos que eso podía ser subjetivo porque en realidad uno puede decir que este es el más parecido, este es el otro, y entonces surge un enfoque, un modelo, una metodología sumamente interesante que se basa en la relación estructura-actividad. ¿Cómo se llama? Se llama el enfoque de categorización de potencia carcinogénica. Es decir, yo voy a predecir la potencia carcinogénica y la mutagenicidad de esa nitrosamina en función de las características estructurales. ¿Y qué voy a ver? La densidad estructural de alrededor del grupo N-nitrógeno. ¿Y cómo? N-nitroso, perdón. Y entonces, ¿cómo voy a definir el límite? Voy a tener que tener en cuenta el score de los hidrógenos alfa. ¿Y por qué el score de los hidrógenos alfa? Porque cuanto más hidrógenos alfa haya, o sea, más hidrógenos haya acá en el carbono alfa, en este lado o en este lado, más probabilidad de haya alfa hidroxilación, más probabilidad de que se active la N-nitrosamina y más probabilidad de que se forme más carbocatión para que pueda reaccionar después con el ADN. Por lo tanto, ese es el punto, más importante que tenemos que tener acá. Pero también puede haber estructuras, ¿no es cierto?, que se han demostrado que fuertemente y de manera estadística disminuyen esa potencia carcinogénica. Pero hay otras estructuras o subestructuras químicas que potencian esa potencia carcinogénica en la vecindad del grupo N-nitroso. Por lo tanto, este enfoque de categorización de potencia carcinogénica me permite predecir una categoría de potencia carcinogénica para una nitrosamina basada en la relación estructura-actividad, asume que el mecanismo de acción metabólica de alfa-hidroxilación es el responsable de la respuesta mutagénica y alta potencia carcinogénica y está basada en una evaluación de ¿qué? De las características estructurales alrededor, ¿no es cierto?, de este grupo N-nitroso. En función de cuáles son los grupos funcionales que tenemos acá alrededor del N-nitroso, vamos a poder decir que aumenta la potencia carcinogénica o no, y también, por supuesto, de la cantidad de hidrógenos que tengamos en el carbono alfa. Por lo tanto, simplemente es algo muy amigable, es muy intuitivo, porque lo único que tenemos que decir es, tenemos la estructura y decimos, la N-nitrosamina, ¿tiene algún hidrógeno en su carbono alfa? Tiene hidrógenos en ambos carbonos alfa, tiene un carbono terciario, es decir, que está unido a 3 carbonos. Bueno, y si todo esto es no, esto es sí, esto es sí, esto es no, vamos a tener que calcular el score de potencia. ¿Y cómo hacemos? Simplemente una vez que calculamos el score de la potencia a partir de la estructura, lo vamos a clasificar en estas categorías: 1, 2, 3, 4 y 5. Si me cae en la 1, de acuerdo a la agencia, a la FDA, que es la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, le tenemos que asignar 26,5 nanogramos día como ingesta aceptable. La Agencia Europea de Medicamentos acá no coincide y dice que el valor tiene que ser 18 nanogramos día, y a partir de ahí, a medida que va 2, 3, 4, 5, llegamos al 1500 nanogramos día, que fíjense que esto no es nada más ni nada menos que el umbral de preocupación toxicológico dado para las clase 2 o clase 3 de ICH-M7. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que mirar la estructura y evaluar el score.
cuántos hidrógenos alfas hay estructuras que desactivan, que disminuyen la potencia, y le sumamos también el score de las estructuras activantes, y eso va a ser un score de potencia final. Entonces acá tenemos, ¿qué pasa? Si tengo de un lado, en uno de los carbonos de un lado del N-nitroso no tengo hidrógeno, pero en el otro tengo 2, el score de hidrógeno es 3. Si es 0,3 es 2, y así sucesivamente. Simplemente voy mirando la molécula. Acá me dice cuáles son las estructuras desactivantes. ¿Están presentes algunas de estas estructuras? Bueno, le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3, 2, 1, es decir, dependiendo de cuál sea la potencia que se haya demostrado que desactive. Y cuando estamos hablando del activante, lo tenemos como un valor negativo, es decir, que va a disminuir el score, me va a dar una categoría de potencia menor con menor ingesta aceptable. Vamos a ver acá el N-nitroso atenolol, y ya estamos terminando. Simplemente el N-nitroso, carbono alfa, carbono alfa. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? 2. Acá, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Uno solo. El carbono tiene 4 valencias, por lo tanto, nos vamos. Tenemos 2 en un lado, 1 en el otro. Nos vamos para atrás y nos dice que si nosotros tenemos 2 y 1, 1 y 2, tenemos que tener un score de 3. Entonces acá le vamos a poner un score de 3. ¿Tenemos alguna estructura desactivante? Sí, hay una estructura desactivante, porque por acá decía que el grupo hidroxilo, oxidrilo, ¿no es cierto?, en alguna parte de la molécula, que no lo encuentro acá, pero está, créanme, acá, el grupo hidroxilo unido, ¿no es cierto?, a carbono beta, etcétera, también es una estructura desactivante. Le aplicamos 1. No hay ninguna estructura activante, ¿no?, que aumente la potencia, por lo tanto, calculamos el score. 3 más 1 más 0 es 4. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuánto me dio? El score es 4. ¿Qué significa que el score sea 4? Entonces, es una categoría 4, y entonces le asignamos 1500 nanogramos día. Simplemente eso. O, ¿qué pasa? Si nosotros, esto es como, fíjense que las categorías están bastante separadas. 26, 100, 400, 1500, 1500. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una impureza que en realidad nos hubiera caído en 100 nanogramos día y que nosotros no podemos generar controles, que el proceso no me permite que yo tenga una ingesta aceptable por debajo de 100 nanogramos día? Entonces, como entre 100 y 400 hay bastante, o entre 100 y 1500 hay bastante, lo que yo puedo hacer acá es aplicar un read-across. Y un buen read-across, es decir, con un análogo específico para mi molécula, me va a permitir acercarme mucho más a cuál es el verdadero ingesta aceptable, y tal vez con el read-across, en vez de 100 nanogramos día, genera 500 nanogramos día, y ahí sí mi proceso podría llegar a controlar la impureza por debajo de ese valor aceptable. Todo esto que les dije simplemente es cuando hay una sola N-nitrosamina presente, está asociada a 1 en 100.000. Si hay más de una nitrosamina presente, lo que tenemos que hacer es que la suma de todas esas nitrosaminas nunca superen la probabilidad de 1 en 100.000. Y por último, simplemente les dije que teníamos en ensayo el test de Ames, pero en este caso para las nitrosaminas, lo que se utiliza es el ensayo del test de Ames amplificado, aumentado, mejorado, porque en realidad esto surgió a partir, ¿no es cierto?, de que se veían que cuando se utilizaba como, vieron que tiene que activarse metabólicamente y solamente se utilizaba la fracción microsomal hepática de la rata, muchas nitrosaminas daban negativo. Y se vio que cuando se utilizaba la fracción microsomal del hámster, daban positivo. Por lo tanto, lo que se hizo fue un estudio a partir de una N-nitrosamina, que es el N-nitroso propranolol, que es una NBSRI. Fue una alerta en Canadá, lo retiraron del mercado algunos lotes. Y entonces FDA, antes de retirar, dijo, no, nosotros vamos a hacer una evaluación experimental con distintos estudios, ¿no es cierto?, para evaluar el potencial genotóxico. Y entonces surge a partir de ahí que para una nitrosamina, para poder evaluar la mutagenicidad, no se hace el ensayo de Ames normal con una fracción microsomal hepática y con el método del agar, sino que directamente es utilizando, se los dejo acá el grafiquito, un método de preincubación que se pone en contacto durante 20 a 30 minutos, solamente las distintas concentraciones de la sustancia de estudio con las bacterias, y después sí se plaquea, pero lo que se va a utilizar es un 30% de fracción microsomal hepática de la rata, fracción microsomal hepática del hígado en distintas concentraciones, y eso es muy importante, y esto es lo que se llama un test de Ames ampliado. Y sí es importante que a partir de ya desde el año pasado, cuando uno dice que una nitrosamina es negativa, tiene que utilizar este test de Ames, excepto que el test de Ames original,
¿no es cierto?, de placa haya dado positivo. Bueno, si el test de AIM, que es menos sensible, el original da positivo, directamente da positivo. Simplemente como conclusión, ICHM7 propone un marco de trabajo de enfoque que permite identificar, categorizar, calificar y controlar las impurezas mutagénicas para limitar su riesgo potencial carcinogénico. Si el nivel de impureza es menor o igual a 1 miligramo día y la evaluación inicial de la mutagenicidad potencial mediante aplicación QSAR es considerada apropiada, si menor o igual a 1 miligramo día, los dos modelos dan negativo, es un clase 5. Si se identifica una estructura de alerta, podría conducirse a un ensayo mutación reversa en bacterias, podemos decir que ya deja de ser clase 3, sino que pasa a ser clase 5. Si está mayor a 1 miligramo día, le dije que tiene que hacer ensayos adicionales. Si una impureza es positiva en un ensayo de mutación reversa en bacterias, pero es negativa en el ensayo de mutagenicidad in vivo, la misma puede ser clasificada en clase 5, como les dije anteriormente. Las impurezas carcinogénicas, pero que no son mutagénicas, están fuera del alcance de ICHM7, porque es decir, tiene umbral y entonces no estamos en esas condiciones. Y las impurezas que son mutagénicas, pero que dio el ensayo de carcinogenicidad en regadores negativo, también son clase 5, porque en realidad decimos que vamos a limitar las impurezas mutagénicas para prevenir el riesgo potencial carcinogénico. Si ya el ensayo bioensayo de roedores fue hecho apropiadamente y dio negativo, entonces directamente es una clase 5. Así que bueno, muchas gracias. Perdón que me pasé con el tiempo. Y bueno, acá están mis datos de contacto por si me quieren preguntar y bueno, estoy acá para las preguntas si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Muy interesante e importante todos los ejemplos y la casuística y el valor que tiene el control, por todo lo que perfectamente has ido exponiendo en tu charla. Ahí en el chat, nada más que agradecimiento y felicitaciones por la presentación, y queda abierto si alguno de los que nos acompañan les ha quedado alguna duda o que deseen que Pablo lo pueda ampliar. Es un tema áspero, es un tema que por ahí, importante. para poquito tiempo, es como bastante, pero bueno, nada, es un tema interesante y que bueno, continuamente hay más actualización, ¿no? Y bueno, un poco para todo lo que uno puede aplicar, ¿no? Y lo importante es no solo la trascendencia que tienen los controles y la relevancia, pero esto, sobre todo lo que es la trascendencia, es decir, que esto trasciende el hecho mero del resultado que uno tenga analítico de la identificación de algún contaminante. Porque esto, una vez detectado y teniendo la certeza, previene un montón de situaciones a futuro, de ahí en más. Que eso es lo que a veces uno no alcanza a vislumbrar. Que no es un mero resultado como una determinación en un caso puntual. Acá esto trasciende porque se multiplica por cientos de todo lo que puedan estar expuestos a ese medicamento o con la presencia de ese contaminante, ¿no? Sí, es importante siempre acá tener en cuenta la definición de qué es riesgo, qué es peligro por exposición. El peligro, ¿no es cierto?, de la nitrosamina, si está presente no lo podemos modificar, pero sí lo que podemos modificar es el nivel de exposición. Entonces, conociendo perfectamente cuáles son sus datos de peligrosidad o su toxicidad intrínseca, nosotros podemos derivar una ingesta aceptable. Esa ingesta aceptable entonces es segura y después si podemos controlar por debajo de eso, estamos seguros que durante 70 años la probabilidad es la aceptable, 1 en 100.000. Riesgo cero lo vamos a tener, pero sí aceptamos y conviviremos, ¿no es cierto?, con esa probabilidad. Tal cual, tal cual. Por eso, y qué importante que a veces se confunde la diferencia entre peligro y riesgo. Y lo que uno podemos hacer desde la ciencia es trabajar en disminuir esa reducción del riesgo que puede estar presente. Sin duda, a veces sacar el peligro hace a que no contemos con un medicamento o un tratamiento. Siempre digo, el producto más inocuo es el que no se toma. Pero a veces en esta ecuación riesgo-beneficio, y bueno, tenemos que tratar que ese riesgo sea el mínimo posible para que sume al beneficio total que uno busca sobre ese paciente. Sí.
Yo, así como he explicado esto, de todo eso, hay muchas guías internacionales que están sobre esto. Sí quiero decir que también hay bastante discusión, ¿no? Donde uno dice que uno está expuesto a nitrosaminas en mayor cantidad en los alimentos, en la Sin duda. carne, en la cerveza, etcétera. Pero sin embargo, bueno, acá la industria farmacéutica es regulada y por lo tanto tenemos que cumplir con que los niveles de ingesta aceptables estén por debajo de lo que regulatoriamente se permite, ¿no? Bueno, y eso es lo que nos da la seguridad en la trazabilidad de los medicamentos que uno está utilizando. Y esto es otro elemento fundamental también para tener en cuenta que aquellos productos de uso y de grado farmacéutico nos dan esta seguridad. Que por ahí nos encontramos con a veces situaciones de pseudo tratamientos o la derivación de que quieren instaurarlo como un tratamiento, productos de elaboración folclórica y que no tienen ningún tipo de control de calidad, que esto aumenta muchísimo el potencial beneficio que tendría. Y esto es otro tema que a veces se ha confundido, que mucha gente recurre a estos preparados artesanales o folclóricos en pos de una mejora, pero no se dan cuenta toda la cantidad de contaminantes que pueden estar, que nadie los está controlando. Por eso la garantía de los productos de grado farmacéutico nos dan la tranquilidad de que lo que estamos tomando tiene las condiciones de seguridad suficientes para que nos garanticen los mayores beneficios. Así que bueno, ahí en el chat el agradecimiento y bueno, de la Asociación Toxicológica, si no hay nadie más, nada más que agradecerte. Esto lo vamos a subir al canal de YouTube de ATA y en el transcurso de los días de esta semana. Perfecto, no hay ningún problema y cuando quieran podemos hacer una nueva, más chiquita, con temas más acotados. O para las próximas jornadas nacionales de toxicología para septiembre del 2026, seguramente invitarte y estar en una mesa que se puede hablar sobre este tema que creo que es clave y fundamental para tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, nada, gracias ahí tienen mi mail también, así que me pueden escribir cuando quieran, si tienen alguna duda o quieren bibliografía o referencias, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo gracias a y ustedes. siempre quedamos a disposición de la Asociación Toxicológica Argentina para que nos acompañen en los próximos encuentros del Ateneo Ciclo 2025. Muchas gracias. Perfecto, bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego.